Estamos con Ernesto Moró, presidente nacional de la PDH, que ha estado participando ayer en la mesa sobre transformaciones del Estado. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenido es un decir porque conoce Santiago y viene muy seguido. Y sí, es casi una segunda casa, ¿no? Acá suelo venir a menudo a esta hermosa provincia. ¿Primera vez en el foro o ya visitó en el anterior? No, en este foro de la PDH sí, pero nosotros, fíjate, hemos inaugurado el foro en un seminario internacional que organizó la Asociación Americana de Juristas, también de la mano de Antenor Ferreira, que es miembro de la Asociación Americana de Juristas. Así que fuimos los primeros que usamos el foro. Claro. Así que es un lugar conocido, un lugar hermoso. Yo creo que es el segundo lugar del país, sí, el segundo lugar del país en importancia y también en belleza, ¿no? Así que un lugar espectacular. Bien, pregunto ahora como participante de una de las mesas principales de ayer, que la exposición suya estaba rondando el tema de los 3 genocidios de la historia, que podrían ser Sí. 4 también, decíamos hace un momento. Sí, así es. Claro, yo me refiero primero a la continuidad de las cruzadas, cuando se dan cuenta de que existe otro continente para saquear. Entonces los europeos se les plantea el pillaje, porque las cruzadas están vinculadas con el pillaje, llevar la cruz, porque los que pillaban iban a buscar nuevos horizontes y riquezas y entregaban sus tierras a la iglesia, las tierras en Europa, pero iban en busca de mayor ganancia. Y entonces esa fue el primer pillaje en términos de genocidio, porque fue la idea saquear la cultura, redimirlos en su cultura, llevar la cultura a lo que un antropólogo francés, Maurice Jolin, plantea la gran peste blanca, ¿no? Entonces esta invasión que produjo además 15 millones de víctimas en los primeros 60 años, que es una cifra enorme para la población de aquel momento, ¿no? Entonces eso es el primer genocidio. El segundo genocidio se da con los países a partir de 1810, en la Argentina 1830, con el gobierno de Rivadavia, la primera campaña de desierto a través de Rosas, y el exterminio de los pueblos originarios, que ellos llamaban los indios salvajes, sin alma, etcétera, etcétera. Y luego el tercer, bueno, naturalmente después continúa con Roca, pero esto se produce en muchos países en forma simultánea. Forman parte de las epopeyas del siglo XIX. Y el tercer genocidio, la reciente dictadura cívico-militar. Y bueno, nosotros hablamos también de que se encuentra en marcha un genocidio económico en toda América morena, a través de la sumisión a la extrema pobreza de una parte enorme de la sociedad, en una América que es el país más pobre del planeta, no el país, el continente más pobre del planeta, que es el continente donde la distribución de la riqueza es más inequitativa, que es el país donde se producen más homicidios, el continente donde se producen más homicidios. La tasa más elevada está en Honduras, tiene en Guatemala, México, Colombia, y esto es el corredor de la droga hacia los Estados Unidos, donde se producen tantos homicidios, con un comercio que Estados Unidos provee de armas a Colombia, y hay un intercambio. La Colombia es el tercer comprador de armas del mundo, de Estados Unidos, y luego el tránsito de la droga como primeros proveedores Colombia y actualmente México. De ahí las muertes en México, ¿no? Claro. Eso me refiero a esto
esta caracterización. Mientras tanto, el pueblo sumido en la inequidad más grande en estos países. Una última pregunta que tiene que ver en tu condición de parte de las instituciones que están organizando el foro. ¿Cuál es el aporte del foro en este contexto y hacia el horizonte futuro? Bueno, el foro, primero que ha sido extraordinario como, por ejemplo, han participado pueblos originarios de varios lugares de la América y ha sido extraordinario porque nunca se ven o se han comunicado entre sí y se ha abierto un diálogo muy, muy lindo. También parlamentarios del Parlasur, que han aprovechado para estar juntos y reunidos, y militantes de derechos humanos de todo el país que se han encontrado y también se han expresado qué vamos a hacer ahora, cuál es el desarrollo, cuál es la lucha por la continuidad de los juicios de lesa humanidad, cuál es la lucha para la defensa de los derechos humanos, porque de acá hay una cosa que es fundamental, porque nuestra Constitución, a través de los pactos internacionales de derechos humanos, dice que los derechos humanos no pueden retroceder nunca. Es decir, que debe existir una progresividad en la aplicación de los derechos humanos. Esto significa que, pensando también en la distribución de la riqueza y en la inequidad en un país en el que en medio año se dio un vuelco extraordinario, hubo un traspaso de riqueza, del 50%, 40% de la riqueza pasó de unas manos a otras en 6 meses. La plata que se obtenía de los sectores agropecuarios, que contribuía a las arcas del país para el desarrollo, incluso para paliar a las clases sociales más desprotegidas e invertir en ellas para un desarrollo. La plata en la minería, la retención del 5% que se ha eliminado para las mineras cuando se estaba intentando aumentar esa tasa, ¿esto qué produce? Primero, destrucción de la naturaleza porque las mineras a título sin pagar impuestos van a venir más, y segundo, el Estado se queda sin nada. Quedarse sin nada significa la pobreza que estamos teniendo ahora, de que no alcanzan y no se puede subsidiar las necesidades básicas como es la luz, el gas, etcétera, etcétera. La educación está en crisis en el país y se avecinan tiempos peores. Entonces, y esto afecta naturalmente a las clases más débiles, más marginalizadas. Estamos en un problema serio vinculado con esta regresividad en la aplicación de los derechos humanos. Sí, me faltó una importante que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad y la continuidad. Y cómo ven el espacio y la legitimación que se está dando a sectores que están reclamando, que están volviendo a hablar de la teoría de los dos demonios. Sí, ustedes saben que en general muchos se van adaptando al ritmo que establece el Poder Ejecutivo, ¿no? Lamentablemente el Poder Ejecutivo, por un lado, plantea la continuidad de los juicios de lesa humanidad, pero por otro lado recibe a los genocidas, que fíjense en esto, es como negar el Holocausto. En Alemania, si se recibiera a un nazi, se armaría un escándalo, porque además es un delito negar el Holocausto en Alemania. Y acá en la Argentina, inclusive participando un rabino del gobierno, un secretario de Derechos Humanos que también profesa la religión judía, yo no quiero ni pensar qué es lo que están planteándose ellos mismos con esta negación del genocidio argentino, pensándose que si esto ocurría en Alemania, la negación del genocidio del Holocausto, ellos estarían indignadísimos, ¿no? Entonces, estos son símbolos contradictorios del Poder Ejecutivo, y nosotros lo hemos hecho saber como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias, Ernesto. No, al contrario. Y felicitaciones por el evento. Bueno, un saludo a los santiagueñas y bueno, muy bien, gracias a ustedes.